Uh-huh. ¿Será que de repente Trent Reznor se da cuenta que también tiene la facilidad para contar historias, que es la habilidad a la que te refieres, como además de ser compositor y sobre todo yo creo la habilidad especial que tienen estas personas es contar historias? Pero quién se da cuenta. Hola, bienvenidos al podcast de la Escuela Mexicana de Música para Cine. Yo soy Karina, estoy con Hugo, con José Luis. Hola. Y vamos a platicar hoy de los compositores de música para cine y su formación. ¿Es en la escuela? ¿Es en la calle? ¿Cómo? ¿Dónde? ¿Por qué? Pues yo hablo de mi formación, mi perspectiva, de lo que yo viví. Es que en un inicio tenía la expectativa de sí estudiar música para cine. O sea, desde chiquito, cuando existía esa ambición de ser compositor de música para cine, sentía que el camino correcto era meterme a una escuela como Berklee, como Juilliard, y de ahí mi carrera se iba a formar. Y conforme fui dándome cuenta, primero estudiar en una de esas escuelas era un poco un sueño complejo de realizar económicamente, primero, ¿no? Y ya después las complicaciones de estar preparado en las demás partes teóricas musicales para poder llegar a una escuela cuando yo estaba saliendo de la preparatoria no iba a ser tan inmediato. Tenía que prepararme un poquito más porque yo no tenía antecedentes musicales como alguien que haya estudiado piano o violín desde chiquito, ¿no? Entonces yo lo hacía como por gusto, porque mi mamá tocaba piano y pues la brecha que tenía que acortar de los estudios que necesitas para entrar a un Juilliard o un Berklee o a cualquiera de estas escuelas con renombre y además el dinero era algo que sonaba imposible. Entonces, primero empecé con maestros particulares y eventualmente empecé a hacer cosas. Esa fue mi formación. Digo, no soy Hans Zimmer, pero sí he tenido pues, un par de películas, tanto como compositor principal como compositor asistente. Y creo que es el caso de muchos compositores, ahora sí como el de Hans Zimmer o Danny Elfman o muchos otros, que primero transitan caminos paralelos y de repente aparecen en el mundo de la música para cine. Entonces, a lo que voy con todo esto, no sé si sea... bueno, evidentemente no hay un solo camino, pero parece ser que tuviera más fuerza el hecho de que exista una convicción personal de querer hacer música para cine que tener los 50 títulos que te avalen para poder hacer tu primera película. Uh-huh. A ver, yo me iría tantito también para atrás, ¿no? Porque, o sea, a ti te pasó que tú estabas en la prepa y estabas viendo quizás opciones y tomaste este camino, ¿no? Pero ¿qué pasa más atrás con los niños que van en primaria o secundaria? ¿No? Que no conocen estas opciones, ¿no? Creo que también tiene que ver la onda de que cada compositor de música para cine agarra un camino bien distinto con que no es un camino definido, ¿no? Quizás cuando estamos chicos, los niños tienen estas ideas como puedes estudiar violín o piano o composición o... no sé, hasta dirección de orquesta, muchas opciones, pero como que la música para cine no es una opción que está ahí enfrente, ¿no? Entonces igual y también, o sea, los que tampoco... lo notan en prepa, qué bueno que lo notan sí. Que existe, pero igual y ni sabes, ¿no? Aunque quieras hacer eso, te parece muy bonito, pero no es una opción. Y que tampoco, ¿no? Es algo tan fácil de intuir desde temprana edad, porque no está dentro de la currícula de la secundaria o de la prepa, la música tal cual. O sea, nos dan flauta y nos dan apreciación musical en el mejor de los casos, pero no es una formación o un espacio donde naturalmente llegues a la conclusión o a imaginarte siquiera que ese puede ser un desenlace de eso que estás estudiando en ese momento. No es así como literatura o matemáticas, que hay todo una historia gigantesca detrás en tu historial académico antes de que tomes la decisión de ser, por ejemplo, físico o matemático o lingüista. Claro. Algo interesante también es que para hacer música para cine, pues tienes que ver mucho cine. Entonces, de repente los cinéfilos están como muy clavados en el tema de yo quiero hacer películas. Y en realidad ahí ya el camino, en términos vocacionales, se va más bien hacia otro espacio, ¿no? Los compositores es quiero tocar en una banda muchas veces y acabas haciendo tus rolas. Y de ahí brincas justo con estos compositores que dices, Danny Elfman, Jon Brion, etc. Que empiezan con una banda de rock y de repente esa banda de rock puede llegar a tener algo como muy teatral
y en ese sentido conectan con lo que es la dramaturgia, no tanto con el tema del cine, y de ahí brincan, ¿no? ¿Por qué? Porque ya no trabajan solo con hacer rolas, sino con construir un personaje que se va a poner en escena. Y entonces eso los lleva hacia otro lugar. Ahora, tienes mucha razón, porque realmente no se considera como una profesión específica el compositor para música para cine, sino, bueno, pensamos en los grandes compositores de conservatorio, incluso ya como algo de museo, ¿no? ¿Y dónde están esos compositores ahora? ¿Quién sabe? Quienes estamos más instruidos, pues sabemos que existe la música contemporánea y ellos componen para orquestas y se escuchan sus obras en la sinfónica, pero muy pocas veces se ve al compositor como una figura fundamental o importante, salvo en el caso de los grandes, ¿no? John Williams, Hans Zimmer. ¿Por qué? Porque esas bandas sonoras nos forman, pero eso no genera, aún así, siento yo en general, una expectativa clara de yo quiero ser como John Williams, sino más bien, bueno, pues él es muy famoso porque hizo Star Wars, ¿no? Pero bueno, ya ahí lo dejo, yo quiero hacer películas o quiero tener una banda o lo que sea, ¿no? Y en ese sentido, bueno, la música aplicada, que no nada más se enfoca en el cine, sino también la música que se utiliza para acompañar las artes escénicas o la música que se utiliza para comerciales, series de televisión, etcétera, pues muchas veces está relacionada incluso a otros desarrollos profesionales, a lo mejor mucho más enfocados a la formación del productor, que tendría tal vez una formación más enfocada a la ingeniería de audio, sonido, etcétera. Que, por ejemplo, quienes hacen jingles a veces son más bien productores que músicos formados, ¿no? No sé ustedes en ese sentido cómo lo han experimentado, cruzado, etcétera. También, pues sí, yo creo, ¿no? Que, o sea, parte de lo que ha abierto la puerta de que un montón de gente pueda dedicarse a esto y todavía ha abierto todavía más caminos de llegada a la música para cine, pues es lo que dices, ¿no? La tecnología como tal, ¿no? El acceso a herramientas desde una computadora, ¿no? Que pues antes, a ver, hazte una composición, un score en una compu, pues claro que no, a papel, y eran muy importantes las habilidades de poder notar en papel, de poder transcribir en papel, de poder copiar en papel y hacer un montón de cosas en papel, que ahora ni siquiera son indispensables para poder entregar una composición, ¿no? O sea, tú puedes hacerla en tu DAW, en tu software de edición, de notación, de lo que sea, y puedes no escribir una sola nota musical, ¿no? Puedes crear los sonidos, secuenciarlos, mezclarlos, hacer todo y entregarlos, ¿no? Entonces creo que las herramientas han abierto un panorama enorme para un montón de gente. Sí, que ahora incluso diseñadores sonoros sean prácticamente compositores, o son ya compositores, ¿no? O sea, hay una brecha ahí que se cruzó porque las herramientas tecnológicas dieron la posibilidad de que alguien que no tenga una formación clásica o que no haya teorizado al respecto de la música, pueda hacer una película con estas herramientas. Por ejemplo, a mí me gusta mucho el ejemplo de Trent Reznor y Atticus Ross, ¿no? Que pues estaban en su banda, ¿no? Y pues, Nine Inch Nails, ¿no? Y está fuerte y pesado y tienen su propio público y su propia carrera, pero pues ellos también tienen tienen muchos scores muy importantes, ¿no? Desde Social Network, algo más suavecito quizás. El año pasado se aventaron las Tortugas Ninja con unos sintetizadores pesadísimos, ¿no? Entonces también vienes de un panorama así, pero te puedes incorporar a otros lenguajes, ¿no? Quizás también creo que es eso. Antes, si eras compositor de concierto, eras eso. Si estabas en la banda, pero era ¿cómo transicionan? Porque ¿será que de repente Trent Reznor se da cuenta que también tiene la facilidad para contar historias, que es la habilidad a la que te refieres, como además de ser compositor y sobre todo, yo creo, la habilidad especial que tienen estas personas es contar historias? Pero ¿quién se da cuenta? El productor, que les dice, hey, ese cuate tiene esa habilidad, o de repente Trent Reznor o Danny Elfman o Hans Zimmer se dan cuenta que tienen esa otra virtud. Alguien los descubre así como un cazatalentos, como es en el caso del fútbol, que de repente ven a alguien con la habilidad para entrar a un equipo, o creen que
de repente Hans Zimmer dice, ¿y qué tal si hago El Rey León y me sale bien? Yo creo que ahorita que hablas sobre este proceso donde se va haciendo, donde va encontrando esa vocación, y también retomando el punto que dices, bueno, tiene habilidad para contar historias, creo que eso se ve desde que compone canciones. Claro. O sea, un buen compositor de canciones es un buen contador de historias. Ahora, ¿cómo traduces este proceso de reducir una historia a 2 o 3 minutos, máximo 5, o si estás en la onda más progre, a lo mejor 10, 15 minutos, a hacer justamente este proceso de transducción de un lenguaje a otro y que sea funcional, ¿no? Lo que pasa con Trent Reznor es bien interesante, porque incluso para la industria, o sea, para compositores a lo mejor mucho más ortodoxos, híjole, era una revista, ¿no? Lo mismo con Danny Elfman. Sin embargo, bueno, son efectivísimos. ¿Por qué son efectivísimos? Y bueno, a mí me queda como la pregunta, ¿existe un camino corto, un camino largo? Y en ese sentido, ¿qué tanto te da formarte realmente? Y qué tanto es podría pensarse el camino largo, el andar en la calle, hacer contactos, entrar a un proyectito, o sea, ¿existe camino largo, camino corto? ¿Ustedes qué piensan? Es que los dos pueden convertirse en caminos cortos y largos. ¿Saben? Creo que depende mucho también de tu network. Porque puedes tener un network fuerte sin estudios y creo que te puede conectar rapidísimo a la industria. Y puede que vayas a una escuela donde hay un network muy fuerte, como es el caso de Berklee. Berklee yo creo que recientemente ha tenido tanto éxito porque los berkeleyanos se ayudan unos contra otros, se ayudan para salir adelante. Y eso hace que sea más fácil que los proyectos de bandas sean exitosos, pero también que se puedan conectar con la industria. Hay un cuate, hace poquito conocí a un güey que se fue a estudiar a Berklee y entró ahora, no me acuerdo cómo se llama la banda esta el equipo de producción de Hans Zimmer. En Bleeding Fingers. Bleeding creo, Fingers, ¿no? exactamente. Y por una conexión, el güey también está preparado, estudió film scoring en Berklee, pero por una conexión ya está en la industria y ahora fue el asistente de la última película que hizo el equipo de Bleeding Fingers de esta... El documental. Y estuvieron nominados a 1000 cosas. Exactamente. Sí. Y ya está ahí y es un chavo que tendrá 25 años. Entonces, tratar de apostar cuál es el camino más corto o más largo es muy azaroso, porque creo que además de las habilidades depende el network, pero también depende de estar en el momento indicado, con las habilidades indicadas y con la disposición indicada. Creo que los dos caminos, el académico o el estar trabajando por afuera desde chico, pueden llegar al mismo punto, pero no podría decir cuál es el más rápido. Creo que los dos pueden ser igual. O efectivo, ¿no? O efectivo. Y es que creo que justo te pones solamente en situaciones distintas. Sí, ¿no? sí. Y muchas veces está la persona que llega nada más a networkear y dice que sí a todo, no lo sabe hacer, pero lo aprende a hacer para resolver, ¿no? Y por el contrario, la persona que ya tiene todas las herramientas y pues va a encontrar dónde aplicar esas herramientas poco a poco, ¿no? Y el espectro que hay justo en medio de todo eso, ¿no? Pero, por ejemplo, ahora que fuiste a estudiar a la... Recuérdame el nombre, siempre se me olvidó. Ellos en la Film Scoring Academy. Film Scoring Academy. ¿Qué era lo que...? Porque recuerdo que estuviste buscando varias alternativas. ¿Cuál fue las habilidades que decías, esto es lo que sí tengo que aprender en una escuela? Esto necesariamente tengo que ir a un lugar para poder aprender. Ajá. O sea, para mí la cuestión de estudiar no era estudiar. De hecho, rara vez me refiero a lo que fui a hacer como estudiar. O sea, porque realmente el programa que yo elegí tenía que ser para mí un simulacro de vida real. O lo más cercano a un simulacro de vida real. Porque pues sí, o sea, el conocimiento se puede obtener y por precios muchísimo más baratos que ir a estudiar algo muy caro al extranjero. Pero qué bonito es el frío en invierno allá. Pero sí, el invierno europeo es precioso, ¿no? Pero a mí lo que me dio estudiar es la vivencia del simulacro, de tener compositores, orquesta enfrente, compositores reales y simulacros reales, de tratar con directores, con briefs, con deadlines muy apretados. Y pues eso, o sea, lo que yo quería era vivir
experiencias reales, quizás con un poquito de colchoncito para tener feedback y un poquito de soporte, porque creo que eso quizás es de lo más importante cuando estudias, ¿no? Que tienes espacio para equivocarte muchísimo, pero tienes una especie de rielecito de gente que sabe más que tú para poderte guiar. Creo que estudiar es, o sea, el conocimiento está ahí afuera, pero pedir ayuda o ir a una escuela es eso, es alguien que sabe cómo conectar los puntitos y te guía a través de ese caminito, ¿no? Y creo que eso es lo que hace muy valiosa a la educación musical en lo que sea. O sea, no tiene que ser film scoring, puede ser en cualquier cosa, ¿no? Y que esté disponible hoy en día la educación en film scoring es algo muy nuevo. La verdad es que pues eso no existía. Y siendo algo nuevo, ¿no te parece que luego te toca tener que enseñarle o al productor o al director estos modelos de trabajo o estos equipos de trabajo? Porque aquí en México luego no hay esa infraestructura. Me ha pasado un par de veces que les presento como a un director o a una productora, ¿qué tal si hacemos el plan de trabajo de esta manera? Y a veces es algo nuevo, algo ajeno, porque no se tenía profesionalizada esta área en México, ¿no? ¿No te ha pasado eso que tienes que venir a enseñarles un poquito? Justo. Y la idea no es enseñar, ¿no? O sea, o como, a ver, así se hacen las cosas y este es el estándar del mundo anglosajón, ¿no? Porque pues no se trata de eso, ¿no? O sea, creo que más bien el punto es ver dónde estamos y tratar de incorporar ciertas herramientas. Algo que, por ejemplo, aprendí y pues lo sabemos, que llama mucho la atención es que por los presupuestos, ejemplos no tradicionales en Estados Unidos, en Inglaterra, son presupuestos de mucho dinero. Claro. Y eso hace que las cosas puedan moverse rápido y los sistemas están hechos para que de la etapa A te muevas a la B en tanto tiempo. Y las películas se hacen en un rango de años mucho más corto que lo que sucede aquí en Latinoamérica. Claro. ¿No? En México y en Latinoamérica y en Europa también, te haces una peli de, pues, puede ser en 3 años o en 20. Más. ¿No? 25, lo que sea. ¿No? Y eso no es un sistema sustentable. Para nada. Y es un sistema que no hay en otros países, ¿no? De donde uno aprende los estándares, pero no son aplicables para nada. Entonces, igual y lo que traes es, bueno, te propongo este calendario. O a que no sabías que podíamos usar esta herramienta, ¿no? Exacto. O traen quizás una idea muy que espanta mucho, es que los productores y directores de repente es una de dos. O me vas a dar música que suena a plástico porque la vas a hacer en la computadora. O, híjole, no me va a alcanzar porque hay que grabar todo y una orquesta seguro es carísima y es mucho y se espantan. Y entonces la música para cine es algo que espanta en vez de emocionar. Y eso no está padre, ¿no? Entonces, ok, no te espantes y tampoco creas que te voy a entregar basura hecha en computadora. No, ¿qué crees? Existen herramientas, existen cosas, ¿no? Existen cosas que te puedo entregar que suenan muy bien en la computadora. Tenemos herramientas hoy en día que suenan increíbles. Y también podemos grabar menos, lo juntamos todo, magia. ¿Y qué crees? Así se hace, no te espantes. Ese es el estándar en el mundo. No, nadie, o sea, si tú has visto a John Williams, porque seguramente lo conoces porque no hay director que no conozca, pues ves cómo pues graba con sus orquestotas, pero no. Entonces, bueno, a lo que voy es que la educación, creo que lo que te da son esos, ¿no? Herramientas que puedes dosificar y que puedes traer de regreso a la calle, al mundo real, ¿no? Pero siento que no está peleado, ¿no? No sé. ¿Y creen que estas herramientas se puedan obtener o deben de obtenerse en un momento indicado? Es decir, ¿en qué momento de nuestro aprendizaje deberíamos considerar una especialización como de este estilo? ¿Lo tendríamos que haber iniciado como luego acabando la carrera o sin carrera, meterse de lleno a los trancazos y hacer música para cine y eventualmente retomar la formación académica? ¿Creen que hay un momento? Porque yo recuerdo en algún momento que yo quería estudiar una maestría en otra cosa que no fuera música y la recomendación que me habían hecho en ese momento por el tipo de maestría era labora por lo menos un par de años para que tengas experiencia del medio donde vas a desenvolver y aplica después. Eso era cuando yo estaba tratando de llevar una formación muy estructurada. Ya después me hice músico y no pasó nada de eso. Pero la idea era cómo llevar a cabo un plan de acción efectivo, ¿no? Efectivo. ¿Creen ustedes que hay ese plan de acción efectivo en la música para cine, en la especialización de música para cine? Yo creo que el plan
se va construyendo, ¿no? Tú puedes tener un plan hecho, pero no tienes, como dices, networking. Entonces, realmente dices, quiero hacer música para cine, ¿pero qué? O hago yo la película, la produzco, la edito y hago mi música, sí. Lo cual, entonces en 20 años termino sacando algo. O me voy haciendo contactos, me voy moviendo. Y entonces ahí es cuando el mismo proceso te va pidiendo. Ahora, hay ciertas ventajas también en términos de la formación con respecto a en dónde te formas, porque tú lo dijiste ahorita, la gente de Berklee se vuelve como una secta, ¿no? Sí. Y entonces se ayudan entre ellos, etcétera, ¿no? Ustedes, por ejemplo, estudiaron juntos producción y eso tuvo unas ventajas importantes respecto a también cuando tú te formas como músico solamente, toda esta otra parte administrativa no la tienes muy clara y haces una serie de tonterías y justamente en términos económicos pierdes mucho tiempo. Igual haces otras, pero... formándote en algo que no es realmente el camino, ¿no? Entonces, muchas veces lo que te dan algunas escuelas, sobre todo de renombre, que no vamos a decir los nombres aquí, pero sabemos. Sabemos, es justamente esto, son las conexiones, es el networking que te permite después entrar a proyectos, si bien a lo mejor no como el senior composer, sí te permiten adquirir experiencia que en otro sentido no podrías haber adquirido, ¿no? Personalmente, por ejemplo, el haber estado de asistente en bastantes años en producciones, a mí me dio muchas herramientas de la vida, o sea, de haz llamadas, resuelve sobre la marcha, que no me hubiera dado una escuela porque eso realmente no lo aprendes, ¿no? Claro. Y por ejemplo, o sea, hay mucha gente que también dice como, o sea, sí, pero fuiste productor, asistente. ¿Cómo llegas a esa primera chamba que es el primer pasito para abrirte puertas? Muchas veces tiene que ver con la relación que estableces con ciertos profesores, ¿no? Y ahí es donde empieza a construirse el networking. Si tú quieres hacer algo y en principio, bueno, buscas clases particulares, decías tú, etcétera, de ahí tú estás al 100% como esponja absorbiendo, ¿no? Realmente es que, como dices, lamentablemente en México no hay una formación propiamente enfocada a la composición de música para cine. Y en ese sentido, pues a veces tienes que o volverte asistente de uno de tus maestros o hacerle paro a unos amigos o a un primo que ya se dedica a esto y así es como se va haciendo esto, ¿no? Realmente es que la industria en México funciona siempre con 2 pesos, entonces ahí es donde la oportunidad de nuestro contexto nacional es la que te permite formarte en la calle, lamentablemente, pero bueno, al final es un área de oportunidad. Y creo que si existiera un espacio donde, además de que te dan las herramientas tecnológicas, musicales, etcétera, estás en un espacio donde hay gente conectada con la industria, pues tendrías el paquete completo, ¿no? Sí. Yo creo. Que además creo que también es importante que, sí, aunque hagas todo el networking del mundo y todo, también es difícil que tengas un trabajo fijo, ¿no? Muchas veces eres asistente de alguien, pero eso no significa que vayas a estar ahí de 9 a 5, de lunes a viernes, haciendo cosas, ¿no? Entonces también hay que, pues, brincar, ¿no? Porque también creo que esa es una idea que sucede y flota, como, ok, no soy el compositor principal, pero tengo esta chamba, o sea, sí, pero difícilmente va a ser una chamba de tiempo completo y hay que seguir buscando, ¿no? Lo que sí creo que es un común denominador es que tienes que ser proactivo, independientemente de tu formación y cómo hayas llegado y cómo se desarrolle, incluso el tipo de producción en la que estés involucrado, porque sí hay, como dices, producciones de 2 pesos, pero también México tiene producciones de alto vuelo, pero independientemente, todas esas producciones, las de poco presupuesto, y creo que hay algo en medio que nos hace falta, y las de películas y anuncios, sobre todo de alto presupuesto, caen en el mismo paraguas de que no hay una estructura, o como los sindicatos que están en Estados Unidos que se van al extremo, porque eso genera esta proactividad inminente
que tienes que tener insertada desde el minuto 1 hasta donde quieras seguir tu carrera como músico para medios audiovisuales. Sí, eso si quieres creo chambear, que tienes que chambear. Sí, y buscar y crearte esas oportunidades. Sí. Pues después de todo esto, claro que íbamos a llegar a que la conclusión es que no hay conclusión, Por pero hay supuesto. muchas cosas interesantes, ¿no? O sea, está que uno se puede dar cuenta de que es compositor de música para cine en cualquier momento de su vida. Creo que es una de las cosas más importantes que hay que resaltar, ¿no? Uno no está limitado a que si no estudió piano o violín desde los 3 años, ya no tiene esa expectativa. Creo que tiene que ver más con la sensibilidad que decía sobre poder contar historias y poder transmitirlo a través de la música. Yo diría que eso es como lo más importante de todo lo que estuvimos platicando, que no hay un límite de edad para poder entrar a esta profesión. Ni un límite de diseño, ¿no? Creo que el diseño Claro. es sumamente personal, el diseño de carrera y de vida. Puedes atacarlo por tantos caminos, ¿no? Como hablamos, desde tener una banda, tocar el violín o no, o especializarte directamente en composición para cine también. Todo es válido, ¿no? Y eso es muy valioso de nuestra que hay de nuestra área. ventajas y desventajas de la formación académica y la formación autodidacta, pero creo que Claro. lo importante es pues mantener el objetivo claro. En tanto tengas el objetivo claro, todo lo demás empieza a cobrar sentido, como estoy aguantando esta chinga de estar estudiando contrapunto o de estar haciendo limpieza de midis y ayudando a hacer mock-ups y mi título va a ser como el asistente del asistente del asistente, pero tiene un sentido. O sea, estás formando allí una carrera que te puede ayudar. En tanto que tengas eso claro, creo que es más fácil valorar si vale o no la pena estar haciendo lo que uno está haciendo. Y también Claro. es súper válido como muchos compositores, como John Bryan, que se dio cuenta que la formación académica no era lo suyo y lo dejó me parece que fue en la secundaria, ¿no? Estuvimos leyendo, creo que era por ahí de la secundaria. Lo mismo Hans Zimmer. O sea, hay ejemplos que dijeron, este no es el camino, este no es mi camino, tengo que voltear para acá y es más bien por allá. Entonces... Y, creo que eso y es el lo más contraste, ¿no? importante. Como por ejemplo Silvestri, que es Berkeley, o Pinar Toprak, que anda por ahí haciendo cosas también en Berkeley, ¿no? Que es, sí, salidos de la escuela y todo el mundo tiene una voz particular y aportan de su propia mano y en sus propias maneras a la música para cine, ¿no? Entonces, Sí, otra cuestión que me pareció nodal de esta charla es la cuestión de el networking. claro. Realmente lo importante, más allá de pensar, tengo que entrar a una escuela, formarme, estudiar orquestación, es, bueno, quién es tu grupo de amigos, quiénes son tus contactos, y yo cómo aprovecho el espacio académico en donde estoy inserto para ir creando relaciones que son las que me van a permitir entrar a la industria, ¿no? Entonces, en ese sentido, creo que una conclusión importante, como dices, no hay edad, tampoco hay camino largo, no hay camino corto, simplemente es plantear un objetivo e ir por él, y para ir por él hay que hacer muchas cosas. Entonces, realmente, bueno, es tener un plan flexible, porque a veces no sale uno, y pues sobre todo apoyarse de la gente que está a nuestro alrededor, ¿no? Me parecen buenas conclusiones. Sí. Muy bien. Pues muchas gracias por acompañarnos. Nos vemos en el siguiente podcast. Somos la Escuela Mexicana de Música para Cine.